Hola a todos, estamos en nuestro noveno día de ayuno, en el penúltimo día de este ayuno de 10 días de humillación y de entendimiento. Estamos muy bendecidos realmente de todo lo que hemos podido ver en la palabra del Señor, todo lo que hemos podido meditar, lo que hemos podido orar también en estos días. Quiero animarte para que puedas seguir orando, para que Dios te dé entendimiento, entendiendo que ese es el tiempo que Dios nos llama a despertar y a levantarnos. Quiero realmente también felicitar a todos los que han permanecido, han sido perseverantes en medio de este tiempo de ayuno también. Sé que vamos a ver el fruto, vamos a ver grandes cosas en el Señor, en nuestra vida personal, familiar y también de iglesia. La palabra de Dios es nuestra guía, lo sabemos. El salmista David en algún momento lo dijo: tu palabra es lumbrera a mi camino. La oscuridad, las tinieblas están llenando la tierra y la palabra de Dios es luz para nuestro caminar. Y estamos realmente necesitados de poder tomar la palabra de Dios para que sea esa luz en nuestro caminar en el tiempo en el que estamos viviendo. Hoy quiero compartirles también un llamado muy importante acerca de la palabra del Señor. Quizás esto no se habla, quizás se escucha muy poco, se expone muy poco, pero considero que es un llamado muy vehemente en la palabra del Señor para los últimos tiempos y en el cual la iglesia debe de instruirse, debe de eh, volver práctico, digamos, en su vida este llamado que el Señor nos hace en la palabra. Y para eso vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. Aquí, Pablo a la iglesia de los tesalonicenses les habla acerca de los últimos tiempos, también de los tiempos previos a que se cumpla ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está enseñando a la iglesia de que serán tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos donde el mundo pensará que todo está bien, pero en ese preciso momento es cuando se van a desatar las últimas señales que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, aquí hay un llamado muy importante. Está en el versículo 6, que dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hoy quiero que podamos meditar en esto. ¿Qué es ser sobrio? Y quiero que podamos, para hacerlo de una manera más fácil, podamos meditar y pensar qué, qué es lo contrario, que es una persona ebria. Una persona ebria sabemos que es una persona que no está en sus sentidos cabales, no es una persona que pueda tomar decisiones, incluso es una persona que no puede eh, caminar por sí sola, ¿verdad? Eh, Ahora, eso llevémoslo al ámbito espiritual, porque muchas veces nosotros nos llenamos mucho de lo que el mundo nos ofrece. Llenamos nuestro corazón, llenamos nuestra mente de tantas cosas que provoca que seamos ebrios espirituales.
y no podamos tomar decisiones correctas, no podamos tener nuestros sentidos espirituales alerta para poder tomar las mejores decisiones. No actuamos con sabiduría, no actuamos con entendimiento ni comprensión espiritual del tiempo que estamos viviendo. Nos llenamos de pasión, de otras pasiones que ocupan nuestro corazón, que nos entorpecen en lo espiritual, en la voluntad que el Señor tiene para nuestra vida. Nos llenamos a veces de ego también, pensamos solo en nosotros mismos y nos desviamos y nos desapercibimos totalmente de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que Dios está hablando hoy en día para sus hijos y para sus hijas. Perdemos de vista totalmente lo que Dios tiene para nosotros. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, la palabra habla lo siguiente. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí podemos ver claramente qué son aquellas cosas que nos pueden desviar y qué son aquellas cosas que nos pueden volver ebrios espirituales, según la comparación que estamos haciendo de lo que Pablo nos decía ahí en Tesalonicenses. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el buscar esa vanagloria en esta vida. A veces nos preocupamos por alcanzar fama, por alcanzar reconocimiento, por amontonar dinero, qué sé yo. Hay tantas cosas que hay en el mundo hoy en día y realmente tenemos que, como hijos de Dios, como hijos del día, como hombres y mujeres llamados a entender en el tiempo en el que estamos llamados a despojarnos, a despegar nuestras vidas, a no correr en la misma corriente en la que va el mundo y poder ser entendidos, poder ser sobrios de lo que Dios está hablando en este tiempo para que podamos responder de la manera en la que el Señor quiere. Recuerdo una historia, un pasaje en los evangelios cuando Jesús se encuentra con el joven rico. Quizás lo has leído. Este joven tenía muchas posesiones, quería seguir a Jesús. Jesús le dijo, sígueme, pero dice la palabra del Señor que él no lo siguió porque tenía muchas posesiones y amaba esas posesiones. Yo creo que eso es como un ejemplo de alguien que no es sobrio espiritualmente, que está atado a otras cosas, que tiene su corazón y su mente en otras cosas y no hay esa libertad para poder caminar en el Señor. En Primera de Pedro 4:7, quiero cerrar con este versículo. En Primera de Pedro 4:7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muy clara la palabra. Estamos en tiempos donde necesitamos reconocer que necesitamos buscar del Señor, que necesitamos menguar a nosotros para que Él pueda crecer. Quiero dejarte con lo siguiente de una manera práctica en este 9º día de este tiempo de ayuno que hemos tenido. Medita en qué cosas te están provocando quizás ese estado de ebriedad espiritual. Medita qué son esas cosas. Decide vaciarte para buscar que el Señor te llene. Pídele a Dios que te guíe en ese proceso también, en poder despojarme, en poder sacar esas cosas que me están entorpeciendo mi caminar con el Señor, para poder alinearme en la voluntad que el Señor tiene para mi vida. Es una decisión. Te invito a que hagas una decisión, tomes una decisión en este día, a dejar esas cosas, hacerlas a un lado y comenzar a llenar tu vida del Señor. Como decía ahorita, que pueda decidir que yo mengo para que Jesús crezca en mí. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en el cierre de estos 10 días de ayuno. Que el Señor te bendiga.